ingeniero José Pepe, como le gusta que le digan, Maeda Asensio, chiclayano, firrayafano, patangarandino, de pura cepa del norte. Muy buenas noches. Ya es la tercera vez que estoy visitándolos. A todos ustedes, hermanos. Voy a recurrir a lo que he escrito aquí en mi celular, tratando de hacer un resumen de, entre otras cosas, otros datos importantes que ha dado el doctor Sevilla. He de informar de que 3 trabajos, uno sobre arqueología teórica, sobre las diferentes denominaciones que tuvo la cultura mochica del formativo, tema en el que es obviamente muy entendido el doctor Helera. Él sabe por la tesis que hizo sobre Puémape, sobre los orígenes de la cultura andina con la alfarería de esta zona de Puémape. De ahí la raza, la civilización mochica ha ido cambiando de nombres, hasta que por ahí Larco Joyle le puso mochica, y antes le había puesto a la misma raza, a la misma civilización, Cupisnic, y por allá en el norte visité el sitio de Ñañañic, hasta que hemos llegado a Sicán y Chimú. Se está vendiendo los libros en Amazon.com con mi autoría, y estoy ya lanzando el trabajo sobre Ferreñafe. Lo que aquí les traigo no es más que un resumen, y voy a hacer un esfuerzo por hacerlo. Yo creo que, como a veces digo, para hablar de historia hay que entrar en el túnel del tiempo e invitar al oyente, invitar al alumno a que se ubique en ese contexto de espacio-tiempo histórico, que es un tema que yo manejo como fiel ferviente militante aprista, el espacio-tiempo histórico. Ubicarnos en el espacio, imaginarnos que estamos en esa época. En el siglo XVI, cuando vinieron los españoles, entre otros cronistas como Jiménez de la Espada, el mismo Pizarro, nos recrean un paisaje exótico. Poma multiplicado cientos de veces. Desde Tumbes era una jungla, un manglar y bosques secos, impenetrables, decía Jiménez de la Espada. En cada pueblo se hablaban diferentes dialectos, y este era el problema. Cuando llegaron los españoles, aquí en Ferreñafe existía la organización prehispánica de los filcados, que creo que es la acepción correcta. Los historiadores nos han llamado de los cronistas caciques, tomando acepción centroamericana del Caribe, y el término runa simi, que es el de Curaca. Yo prefiero utilizar el de filca, porque aquí está documentado en los documentos coloniales como significado o similar a señor, el filca. Cuando llegaron los españoles a lo que ahora es Ferreñafe, se encontraron con una distribución de población nativa muy dispersa. Pero antes de esto, quisiera yo enfocar lo siguiente. Ferreñafe, que en algún momento voy a presentar el documento oficial, que se llamó Firriñafi, eso todos lo sabemos, pero voy a presentar el documento un poco más temprano, más antiguo, donde Ferreñafe se conocía con el nombre de Farñap. He hecho esfuerzos por lograr su traducción, y la conclusión es que Farñap significa pueblo alegre, pueblo que canta, y Farñap ha debido ser hasta el momento el nombre más antiguo que tenemos documentado. Ferreñafe, ¿qué era Ferreñafe? Era un conjunto de parcialidades. ¿Y qué eran las parcialidades? Comunidades endógamas
Se casaba el primo con la prima, el cuñado con la cuñada, y por lo general tenían especialización laboral o también por afinidad de apellido. Por ejemplo, en Ferreñafe existió la parcialidad de la Chanamé. Ese era el apellido, la Chanamé. ¿Dónde estaban los la Chanamé? En lo que ahora es la Pampa de Chaparrí, que por ahí escritores más pegados a la leyenda que a la historia le dijeron que era el Ferreñafe viejo. Eso no es verdad, simplemente era una de las parcialidades de lo que sería después, por la década de los 30 de la centuria XVI, la encomienda de Ferreñafe, la Chanamé. Luego había otra parcialidad que la regentaba su patriarca, era don Andrés Chiclefe. Luego viene el apellido Chiclefe. Había otra de don Diego Cerquén. Había otra sin apellidos y le llamaban parcialidad de forasteros. Otra, la de los pescadores. Había otra parcialidad en Ferreñafe que hemos documentado como lo de los Calanciec. Los Calanciec también se llamaron después los señores Calán, que ya ese apellido ha desaparecido, pero que encuentro uno similar en Pimentel y por ahí por Santa Rosa de apellido Galán, que también se encuentran en Sechura. Bueno, ha habido una mutua comunicación e intercambio de, más que todo de principales cobradores de tributos, como encuentro el caso de Sicán, el indio Sicán, que parece haberse importado de Sechura, y precisamente, y es en materia de otra exposición, que Sicán significa hermano. Ya los arqueólogos manejarán su trabajo, pero el dato etnográfico o etnohistórico es que Sicán es hermano, no tiene nada que ver con la luna. Además escribe con C y no con S. Y dos, no se puede partir en sí y an porque es Sicani. Así lo consigna incluso Chimada en un documento, el legajo 418 del archivo de Sevilla, donde se consigna Signán o Sicani, nunca Sicán. Esa fue una ya materia de la escribanía cuando se funda la estancia o se compone la estancia de Sicán en el año 1564, que es otro trabajo, otro libro para Amazon.com. Bueno, hasta aquí ya tenemos Ferreñafe con sus parcialidades y no me olvido de la gran parcialidad de importancia para el doctor Sevilla, la parcialidad de los Sevillesén. Los Sevillesén, de donde debe venir el apellido nativo e importante históricamente, que es Sevilla. Esto está en la visita de Sebastián de la Gama de 1540, estudiado por Valdemar Espinosa Soriano y por la doctora Susan Ramírez. Muchos dicen que es la que tiene mayor erudición en los temas de los siglos coloniales aquí en el norte del país, especialmente de Lambayeque. ¿Cómo abordar el tema y cómo no salir mal parados, pues nosotros los modestos investigadores, de arrebatarle a Ferreñafe una efemérides? No sé si nos premiarán o nos declararán personas no gratas, porque la posición que sentamos con Chamamé, Sevilla, y el que les habla de hace décadas, es de que Ferreñafe no es más que un pueblo producto de una ordenanza virreinal emitida desde la Real Audiencia de Lima, que hoy día sería el Congreso, y obedecía a un dictamen legal de reducirse, como se hizo con Olmos, Motupe, Jayanca, etcétera, y también le tocó a Ferreñafe ser reducción de indios. ¿Qué significa ser reducción de indios? Que las parcialidades que yo acabo de describir, obligadamente a látigo o con gritos, los obligaron a vivir en la zona geográfica que hoy es Ferreñafe. Esto se da inclusive, y está documentado, en la visita del año de 1540, miren,
está documentada en la visita que narra y describe el doctor Ceballos Quiñones de 1568. En 1536, a 4 años de la llegada de Pizarro, escribo yo, ya los españoles trabajaban el tema de los cacicazgos y de las encomiendas. De la encomienda de Túcume salen 2, la encomienda de Íllimo y la encomienda de Firriñafe. Entonces los ferreñafanos somos productos de tucumanos, históricamente hablando, ¿no? Ahora, dentro del contexto del cacicazgo de Túcume, existía un principal. Hay que describir, el organigrama más o menos es así. En un cacicazgo estaba el cacique principal. A su derecha y a su izquierda estaban los caciques de segunda, que eran generalmente sus hermanos. Y debajo de ellos estaban los principales. Los principales eran los cobradores de tributos, y uno de ellos fue Sicán. Como acá, en Ferreñafe, era el que ha identificado Alfonso Samamé como Firriñafi Sinopuyaqui. Ese era el cobrador de tributos, y nunca pensaron los caciques ni los encomenderos que sus apellidos no iban a quedar para la posteridad histórica. Fueron los apellidos de sus súbditos, de sus vasallos, de sus principales, los que le dieron nombre a Sicán, que después de estancia sería hacienda. Fueron los nombres de los principales como Firriñafi Sinopuyaqui, que no tomó el nombre del cacique Facoyape, que era el men de Jayanca, y luego del de Túcume, sino el apellido de un indio común, que fue Firriñafi Sinopuyaqui, que nunca pensó que su apellido iba a ser el de toda una provincia, como es ahora Ferreñafe. Son dicotomías y contrariedades de la historia. Muy bien, voy avanzando para terminar rápido. Ferreñafe ha sido un pueblo con aroma española ya tardíamente. Para un historiador, ayer, en el siglo XVIII. Todos los pueblos que se jactan de celebrar su fundación española en lo que respecta a la región de Lambayeque realmente son comunidades nativas, reducciones de indios. Y qué paradójico, el único pueblo fundado por españoles durante la primera etapa pizarrista, porque hay 2, la fundación de ciudades españoles en la etapa de Pizarro de 1533 y la segunda del año 1568, con uno de los mejores virreyes que tuvo el Perú, que es don Francisco de Toledo. O sea, las ciudades fundadas por españoles pizarristas y las ciudades fundadas al estilo español con el periodo de Toledo, el periodo toledista. El único pueblo fundado por españoles en la región de Lambayeque es Saña, firmada el acta por el capitán Baltasar Rodríguez, año de 1564, y qué paradójico, Saña no celebra su fundación española, que sí la tiene. El único pueblo que tiene ese privilegio es Saña, pero falta incentivación histórica, no sé qué pasó, no celebran su fundación española. Como yo les decía, amigos paisanos, no se trata de quitarle a Ferreñafe una efeméride de celebración. Se puede, digamos, científicamente, no con invento, adecuar una fecha de la fundación, que puede ser, como propone el doctor Sevilla, la fecha de la fundación de la tan prehispánica comunidad de indígenas Santa Lucía, que es prehispánica. Casi todas estas comunidades nacen desde los cacicazgos, que se conforman bajo ordenanzas virreinales con un hálito de protección que nunca se dio
a raíz de las leyes de Indias emitidas de España y luego la Constitución de Cádiz de 1820. Pero en realidad al indio sí se le quitaba la tierra mediante una modalidad. Y yo tengo ese documento, puedo decir con Carlos Helera. Es la composición de la estancia y de la hacienda de Sicán. ¿Qué era la composición? Era una manera disimulada que a don Francisco de Barbarán, que nunca conoció su hacienda porque era alcalde ordinario de Trujillo y residía entre la ciudad de los Reyes, Lima y Trujillo, compró o firmó la composición de su estancia, que después sería la hacienda de Sicán y luego San Nicolás de Sicán. La composición entonces era una manera subrepticia de arrebatarle las tierras a los indios, aún protegidos por la ley de Indias. Ahora miren, ¿qué demuestra que Ferreñafe seguía siendo un pueblo nativo toda la vida? Hasta que recién ciertos milicos o parte de las milicias de la estancia gubernamental española en Saya, se les ocurrió ya visitar los pueblos aledaños. Y por ahí destacaron aquí recién, porque Ferreñafe hasta el siglo XVIII, lo que demuestra que era un pueblo nativo, no tenía ayuntamiento. Le decimos plaza de armas a lo que fue una pampa y nunca fue una plaza de armas, porque las plazas de armas solamente las tienen las ciudades que tienen y pueden demostrar que tienen escudo de armas, y el escudo de armas no lo tenía cualquier pueblo. En el escudo de armas funcionaban las oficinas de los militares, de los oficiales y del ayuntamiento. Ferreñafe no lo tuvo hasta muy entrado el siglo XVIII, con su cabildo de españoles y a su lado el cabildo de indígenas. Y demuestra esto porque en los documentos analizados tenemos el otorgamiento de la encomienda, la visita del doctor Gregorio González de Cuenca en 1566. A mí me atrae la presencia de González de Cuenca, llamado el doctor. Gregorio González de Cuenca fue el que, hospedado en lo que ahora es a un costado del Club de la Unión, el ex convento de los franciscanos, se dice salía en mula con ciertos indígenas y salió a recorrer desde Olmos, fundando no menos de 14 pueblos nativos mediante la reducción de indios. Entre ellos fundó el pueblo cuyo nombre lo encontré, que es el pueblo de Carañay, más tarde llamado Chiclayaep, en honor a una de las parcialidades de nativos que tenía Chiclayo, Chiclayaep, antes Carañay. González de Cuenca. Luego tenemos que en Ferreñafe también se hizo la visita de Santo Toribio de Mogrovejo, que como todos sabemos falleció en Saña. Esto fue en 1593. Vayan anotando la fecha porque les puedo decir por qué. La visita de Ferreñafe, así llamada, en 1568, 68, Probanza de indios durante las catastróficas lluvias del año de 1578, que es, ahora me lo he leído no sé cuántas veces porque me encanta lo que describe el escribano Bernabé Alcócer y Valdivieso, por la catastrófica lluvia de 1578, que aparecieron plagas de ratones, grillos, se alocó la gente, los indios de Ferreñafe se morían, pero a montones fueron sepultados aquí detrás de la iglesia, ya no cabían, etcétera. Hubo una peste, así como el COVID. Fue un inframundo, Ferreñafe y los pueblos vecinos, especialmente Tucumé, Muchumé e Íimo. Esto es lo que sale de las probanzas del año de 1578, donde, repito, se dan una de las lluvias más catastróficas de las que se tiene noticia. El otorgamiento de la encomienda, miren, la encomienda no era, digamos, un pedazo de tierra, la encomienda era la distribución de fuerza humana, de indios tributarios. El encomendero que tenía más indios era el encomendero más poderoso, no necesariamente el que tenía más tierras. Hay casos que encomenderos tenían más tierras, pero pocos indios tributarios, entonces eran encomenderos pobres. Así es. Ahora, en el Perú, escribo yo,
se instalaron mediante una autorización real que data del año 1529 a través de la capitulación de Toledo. Y tenemos el periodo de la conquista, del año 32 al 48, donde ya se incluye la de Firriñafe, estoy hablando de encomiendas, en el año de 1536 ya aparece Ferreñafe ya formalmente como encomienda, ya no era un pueblo nativo, pueblo de indios, producto de parcialidad, producto de reducción, no, ya tenía un gobierno español a través de la modalidad de la encomienda a cargo de un encomendero, ¿no es cierto? Muy bien, lo que viene aquí es la visita de Gregorio González de Cuenca, luego las visitas que ya les he mencionado. Es un poco complejo lo que viene después, a ustedes no les interesa, más que todos esos datos específicamente históricos, y culmino la exposición entregando algo que me dediqué algún tiempo a conseguir y finalmente me lo han enviado. Voy a entregar a mi amigo Carlos Brenis 3 manuscritos que me han remitido del Archivo Hispanoamericano de España. Es importante porque el manuscrito que ya, bueno, soy un poco paleógrafo, data del año de 1647, da cuenta que Ferreñafe tenía un dueño. Aquí dice, el dueño de Ferreñafe, y se consigna el documento en el tercero, en donde en el año de 1633 se confirma que la encomienda se le entrega a doña Juana de Carvajal. ¿Quién fue la señora, esta matrona tan interesante, tan importante y rica? Doña Juana de Carvajal fue esposa del famoso Melchor de Osorno, que una y otra vez tenía la encomienda de Ferreñafe. Si hablamos del año 1642 y 1633 como pueblo nativo, 1642 seguía teniendo dueño, la dueña de indios. ¿Cómo podemos decir que en 1550 Ferreñafe estaba fundado por españoles? Entonces eso es inaudito, es una fecha tremendamente inventada y la culpa la han tenido historiadores que, por cierto, con mucho amor seguramente querían escribir la historia de Ferreñafe y lanzaron datos tan falsos y tan mentirosos como la fecha de fundación, un 13 de diciembre, que no es más que la fecha, creo, del martirologio de Santa Lucía, y lo han hecho coincidir con una plaquita que un padre Tejada, José de Tejada, develó en la iglesia, que decía año de 1550, pero no decía de qué ni por qué. Entonces alguien dijo, no, 13 de diciembre Santa Lucía, en 1550, vamos celebrando la fundación española. Y eso es, yo creo que no hacemos ningún daño. Disculpen más bien si se nos echa la culpa de arrebatar una fiesta que es muy bonita, la de Ferreñafe, pero algo tenemos que celebrar, de eso estoy seguro. Gracias. Muchas gracias, amigo Pepe Maeda Asensio.